La raza no existe, es, digamos, una falsedad en términos biológicos, pero de eso se trata una ideología. Que no existe la raza en términos de científicos reales, pero sí existe ideológicamente. Y lamentablemente seguimos viviendo. No solamente es que en nuestro país hay racismo, sí hay racismo, pero además es que el racismo sigue siendo parte de la ideología hegemónica del mundo. Ciertamente ese mestizaje nos ha hecho ser un país muy diferente a los países de Sudamérica. Un país mucho más atrevido, con mucho más orgullo de ser lo que es. Nosotros no somos gente que agacha la cabeza, nosotros no llegamos así como cuando uno llega al aeropuerto cuando estuvo en Bogotá y entonces alguien le dice su merced. Pero nosotros no decimos su merced. No. Nosotros no llegamos casi, uno llega a Bolivia, en Bolivia, maestro, o en México, doncito. No, aquí no. Epa, ¿qué pasó? Te llevo la maleta. ¿Entiendes? Saludos a nuestra audiencia de Lealtad Venezuela. Hoy un canal más, un programa más. Hoy tenemos el honor de presentar al profesor Luis Felipe Pellicer, historiador, con un gran repertorio, sin duda alguna, en historia. Bienvenido a nuestro programa, profesor. Hola, muchas gracias, Iván Darío. Encantado de estar aquí en tu programa Pensamiento Crítico. Pensamiento Crítico, de Lealtad Venezuela. Qué bueno. Tiene un nombre y tiene un alcance. Bueno, pero antes de comenzar, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Lealtad Venezuela. Y también seguirnos por nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Telegram y TikTok. ¿Tienes redes sociales, profesor? Yo tengo un Instagram que se llama Historia Insurge. Historia Insurge. Historia Insurge. @Historia Insurge. Sí. Bueno, profesor, entonces entremos en materia. La historia hoy nos convoca. Sí. Lealtad Venezuela, un programa, un nombre, pero tiene un significado y tiene un alcance. Así es. ¿Crees tú que Venezuela es infinita? Venezuela sí, claro, Venezuela es infinita como es infinita la humanidad, como es infinito el universo mismo, ¿verdad? Y la idea de Venezuela es infinita en tanto existan y existamos los venezolanos y las venezolanas en el mundo, lógicamente. Bueno, entonces le mandamos un saludo también a todos los venezolanos que nos siguen y también a los que están fuera del país. Así es. Que nos siguen. Que, claro. Profesor, tienes un amplio currículum y lo que más me sorprendió a mí, bueno, me enaltece, pues. Usted tiene que ver con el conocimiento de los archivos históricos de nada más y nada menos de Simón Bolívar y de Francisco de Miranda. Los dos polos, dos grandes héroes de la patria, claro, de nuestra historia. Dos gigantes de la historia nuestra, sí, señor. De la historia, bueno, tienen un repercusión. Hablemos un poquito de Miranda. Que además tiene mucho que ver con eso, con el nombre del programa, ¿no? Con la lealtad a Venezuela. La lealtad a nuestro país. Miranda, por ejemplo, que fue un hombre cosmopolita, un hombre de mundo que llaman, un hombre que estuvo en las altas cortes, estuvo en las principales revoluciones del siglo de las revoluciones, que es el siglo XVIII, finalizando el siglo XVIII y parte del XIX. Estuvo en la Revolución Francesa, estuvo en la Revolución norteamericana, fue amigo y favorito de Catalina la Grande, una mujer además sumamente educada, sumamente eso que llamamos culta. Catalina la Grande, por ejemplo, quería hacer una compilación de las lenguas indígenas del territorio americano y le pidió al rey español que por favor le hiciera y le consiguiera esos repertorios que habían hecho muchos de los curas que habían estado aquí en el territorio latinoamericano. Pero ese contacto de Francisco de Miranda con
con la, digamos, la alta sociedad europea y con grandes personajes de la política norteamericana, Jefferson, también gente, Petion fue uno de los primeros que se entrevistó con la primera revolución, el jefe de la primera revolución latinoamericana caribeña, que es una revolución negra, que es la revolución haitiana. Todo eso que hizo Francisco de Miranda lo hizo en función de lograr la independencia del continente americano, que él llamaba, y fue el primero que llamó Colombia, continente colombiano. Quería hacer un sistema de gobierno que fuera como un incanato, con un inca que no era un rey precisamente, sino un presidente vitalicio, pero era un presidente elegido con un senado, con una, digamos, una asamblea constituyente y una gran federación, tomada también del patrimonio y del conocimiento de nuestros pueblos indígenas. Por eso es que él hablaba mucho de la forma de gobierno del incanato. Y titulaba Colombia, o sea, le daba ese nombre a esa república, que fue después la república que funda, primero en el 19 con la Ley Fundamental de Colombia, pero después en el 21, 1821, funda Bolívar, que funda Colombia, que es como realmente se llama la república. El primer ciudadano de esa república es nada más y nada menos que Simón Bolívar, que además entrega el poder, porque tenía todo el poder dictatorial además, pues se lo había dado un congreso, ¿no? Claro. Y se lo entrega al Congreso de Angostura. Al Congreso de... Para ser un ciudadano que era su máxima aspiración en la vida, era ser un ciudadano de Colombia. Otra cosa más importante, hablando de la historia, la octava estrella. Expliquemos la octava estrella, porque hay una, en la población venezolana, hay una, creo que existe un sesgo de confirmación. Piensan que la octava estrella la puso Chávez. Es correcto, sí. Y yo No, recuerdo... o sea, es difícil que digan, se reconoció en el gobierno de Chávez. No, dicen, se puso Chávez. Y hay un sesgo ahí de confirmación. Es correcto. La octava estrella. Sí, es un... bueno, es parte también de la diatriba y de la discusión política en todos los momentos de la historia, ¿no? Vale la pena siempre, digamos, abundar sobre lo que se hace y lo que se hizo en el campo. Esto lo llamamos ahora de la historiografía y de las políticas de memoria. El presidente, el comandante Chávez, dentro de su pensamiento historiográfico, su filosofía de la historia, tenía varias consideraciones, entre ellas, por ejemplo, la de visibilizar lo invisibilizado por la historia conservadora. Por eso, por ejemplo, una de las cosas que hace el comandante Chávez es incorporar simbólicamente los restos de Guaycaipuro en el Panteón Nacional. ¿Por qué? Para que todos y todas sepamos que nuestras raíces indígenas también son heroicas y son tan necesarias de conocer como fueron todos nuestros héroes de la independencia. Pero en el caso de la octava estrella de Venezuela, Chávez siempre insistió mucho en eso, y debemos decirlo también, porque no es mentira. Otros gobiernos también lo propusieron. El primer gobierno de Carlos Andrés Pérez propuso la octava estrella. Propuso la octava estrella. No, digamos, no tuvo mayores consecuencias, pero sí la propuso. Y es Chávez, sí, quien logra que la Asamblea Nacional discuta su propuesta de incorporar la octava estrella, porque la octava estrella la había, digamos, incorporado ya de ley. Era una ley no cumplida del libertador Simón Bolívar. Pero lo que hizo fue cumplir la ley. Yo tengo entendido que también la propuso Carlos Andrés Pérez, la octava estrella. También la propuso Luis Herrera Campi, sí, la octava estrella.
y quien finalmente tiene éxito, digamos así, porque ya se consuma, entonces fue en el gobierno de Chávez. Ya sucedieron 3 presidentes que propusieron en su momento histórico la 8ª estrella. Sí, que de manera que lo que nos enteramos con eso es que no es un capricho del presidente Chávez, no, sino que hay otra gente que estaba consciente. Pero hay que educar también a la población, por ejemplo, a los jóvenes, que no entendieron, o quizás sus padres no le han dicho, no, la 8ª estrella también fue propuesta en su momento oportuno por Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno. Y Luis Herrera Campos. Y Luis Herrera Campos. No recuerdo si Caldera lo propuso. No, yo no recuerdo que Caldera lo haya propuesto. Me acuerdo que Carlos Andrés Pérez la propuso y la propuso Luis Herrera Campos. Así es, bueno, y además que así como ahora están proponiendo también una estrella para el Zulia, ¿verdad? En su momento, además en su momento era muy importante, porque fíjate tú que sin la libertad de Guayana no se hubiera podido consolidar la libertad de todo el territorio que hoy llamamos Venezuela, y tampoco se hubiera podido emprender la liberación del sur. De manera que es más que merecido que Guayana, que es toda Guayana, incluyendo el Esequibo, que eso también lo defendió Simón Bolívar. Claro. Bolívar hizo una defensa del Esequibo muy importante. ¿Cuándo comienza entonces, profesor? Aquí discutimos un tema que son razones históricas los que nos acompañan en el territorio Esequibo. Son los hechos históricos. No sé. Ese extenso territorio siempre nos perteneció. Es correcto. Porque lo que había existido en el territorio Esequibo de lo que hoy es la Guyana, que antes era la Guyana inglesa, primero fue un territorio tomado por holandeses. Correcto. Pero no era un territorio legítimamente tomado por holandeses. Y después fue un territorio tomado también por los ingleses, pero que tampoco no tenía ninguna legitimidad en términos de la legislación colonial. De manera que no perteneció nunca a ese territorio, ni a los ingleses, ni a los holandeses, y lo hicieron colonia británica, pero no el Esequibo. El Esequibo nunca perteneció ni como colonia a la Gran Bretaña, y mucho menos, digamos, cuando se le da la libertad a la Guyana, cuando se le da la libertad a la Guyana, el Esequibo no está metido en ese paquete de la libertad de Guyana, porque no puede estarlo, porque desde los convenios que se hicieron con España e Inglaterra en el siglo XVIII, estaba claro que era del río Esequibo hacia la derecha lo que pertenecía o pudiera pertenecer a la Gran Bretaña, y no el territorio que nosotros seguimos defendiendo y que hemos defendido, sobre todo con una cosa que hizo el propio Bolívar y sugirió Bolívar para la Constitución de 1811, que fue el iuti posseditis juris, que es una cosa de la cual tú sabes mucho más que yo, que como abogado y magistrado que eres, ¿no? Entonces, por supuesto que eso es una de las cosas que nosotros tenemos que seguir defendiendo, porque no es un asunto. Fíjate que el comandante Chávez nunca le dio mucha, o no se le vio con mucha importancia, excepto en algún momento que hizo algo el gobierno de Guyana por unas elecciones. Fíjate que casi siempre pasa en momentos de elecciones, en momentos de procesos electorales, siempre hay como un arrebato de algún país nuestro que sea fronterizo, que esté aliado, sí, ese gobierno está aliado al imperio norteamericano, ¿no? Y ahí sucedió alguna cosa. Pero Chávez tuvo las mejores relaciones con el gobierno de Guyana, sí. Como con todo el CARICOM, por ejemplo. Claro. O sea, esa política
que tampoco, fíjate tú que es lo que hacemos, porque la gente se equivoca, no entiende lo que es Venezuela. Carlos Andrés Pérez también tenía una política petrolera para el Caribe. La tuvo. Eso no es una cosa nueva. No, la tuvo. Sí, tuvo. Sí, cómo no, claro. Una política además extraordinaria. Carlos Andrés Pérez defendió la revolución sandinista. O sea, compraba armas para la revolución sandinista. Eso no es mentira. Era gran amigo de Fidel Castro. Fidel Castro vino a la toma de posesión del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Correcto. Carlos Andrés Pérez fue vicepresidente de la Internacional Socialista. Entonces lo que uno no entiende muy bien es cómo hay una gente que diciéndose, Acción Democratista, DECO, Copellano y tal, no entiende que nosotros hemos sido un país que hemos recorrido un camino que tanto los políticos como este pueblo entiende que es un camino hacia la equidad y la justicia social. Y que Chávez fue el que logró instalar un proyecto que es un proyecto popular. Nosotros hicimos un proyecto en 1811, pero ese proyecto de 1811, primero ese proyecto fue buenamente derrocado, el de 1811, porque ese era el mantuanaje mandando. El de la patria y la república radical, que es el de Bolívar y es la constitución de 1821, que es de la unidad latinoamericana, ese fue derrotado malamente en 1830. Ese era el proyecto que nos iba a llevar hacia la suma felicidad posible, como era lo que decía el Libertador en su discurso de Angostura. Nosotros estamos buscando el gobierno que proporcione la mayor suma de felicidad para su pueblo. Y estamos buscando la igualdad, y en ese mismo discurso y la sugerencia que le hizo él al Congreso Constituyente fue la libertad absoluta de los esclavos, que era una promesa que le había hecho a Petión, además, cuando lo ayudó para hacer una empresa libertaria en Venezuela, en territorio venezolano. De manera que es una historia, digamos, un largo trayecto, un largo camino del pueblo y al menos sus líderes más precisos y consagrados por la libertad, por la igualdad, por la equidad y la justicia social. Es una determinación, una voluntad del pueblo venezolano. Pero ahora, venimos de la historia, hablando del racismo. Sin duda alguna que ha habido una política educativa importante y significativa y que fue relevante. ¿Cree usted que hoy sigue ese racismo educativo? El asunto del racismo, que el racismo es un problema estructural de larga duración. El racismo se instala en América, es decir, en el mundo. La primera vez que existe racismo es a partir de 1492, cuando llegan los ibéricos, para decirle cómo se llamaban, y los hispánicos, también podríamos decirle, pero no eran españoles, no existía España. Pero llega esta gente y ahí comienza a tejerse una ideología que es una construcción justificadora de una realidad desigual, y empieza a construirse esa ideología racista, es decir, que hay una gente que es inferior a otra gente. Y eso lo hacen, grandes pensadores. Uno de ellos es Juan Ginés de Sepúlveda, que dice que los indígenas son gente inferior a los hispánicos y a los europeos, y que por tanto tienen que estos indígenas obedecer a los europeos y los europeos mandar sobre estos otros. Esa racionalidad, que es una racionalidad que tiene ya más de 500 años, sigue existiendo y además sigue ordenando el mundo. Es la misma división que nosotros vemos geopolíticamente en el mundo. Esa es una división que es una división racista,
del mundo. Que hayan unos países que son desarrollados y unos subdesarrollados es porque hay unos países que se creen superiores por condiciones raciales. Por eso existe gente como Donald Trump. Donald Trump es el exponente más claro de lo que es el racismo y el supremacismo blanco norteamericano. O sea, hay tres factores, dos principales que son causas de desigualdad. Uno es el género, que deriva en la inferioridad de las mujeres. Y el otro es la raza, que es la inferioridad de todos los que no son blancos, porque los chinos son menos, los asiáticos son menos, los negros son menos y los americanos indígenas son menos que supuestamente los blancos. La raza no existe, es digamos una falsedad en términos biológicos, pero de eso se trata una ideología. Que no existe la raza en términos de científicos reales, pero sí existe ideológicamente. Y lamentablemente seguimos viviendo. No solamente es que en nuestro país hay racismo, sí hay racismo, pero además es que el racismo sigue siendo parte de la ideología hegemónica del mundo. Que un presidente de Estados Unidos sea negro no significa en absoluto que ese presidente es un presidente que representa los intereses de los negros. Es un presidente precisamente que lo que no representa es los intereses de los negros. Barack Obama es la clara, digamos, expresión de ese racismo en una persona que es negra, pero que gana un premio Nobel de la Paz y es uno de los presidentes que hizo más guerras de los presidentes estadounidenses, cosa que no hizo Trump, por ejemplo. Aspectos irónicos de la historia. ¿Así? Aspectos irónicos de la historia. Totalmente, ironía, ¿no? totalmente, claro. Hace días yo conversaba con un compañero que vive en España, es de nacionalidad portugués, pero se hizo aquí en Venezuela y vive en España actualmente. Y conversé con él hace días y yo le dije, sobre el venezolano, sobre los europeos, y me dice, es que el venezolano, el mulatismo, el mulato es una cosa muy particular. ¿Ah, te digo? Sí. ¿Así? Pero hablemos del mulatismo. Pero qué bueno que te haya dicho así, porque es que ciertamente sí. Es una... Yo me quedé... Sí, es una casteado, cosa... ¿no? Mulatismo, pero ¿qué significa? Claro, porque el asunto es que precisamente somos, como somos países mestizos, ¿verdad? Sí somos países, digamos, tenemos una diversidad étnica y cultural, pero parte de esa diversidad étnica y cultural es precisamente que tenemos un porcentaje muy alto de mestizaje, que no solamente es mestizaje biológico, sino que y fenotípico, que es lo que es menos de la carga de ADN que tenemos los seres humanos, es muy mínimo lo que en esa carga hay que hace que uno sea de la forma que es. Que tenga los ojos marrones, que tenga el pelo negro, que tenga el pelo amarillo, o los ojos azules, etc. Es escasísimo, por eso es que no se puede hablar de raza, sino que hay una sola raza, la raza humana, y los rasgos fenotípicos son los rasgos físicos, es esa pequeña carga que no puede convertirse entonces en eso. Pero nosotros somos un países mestizos. Por ejemplo, República Dominicana también lo es, partes de Colombia lo es, pero el país más mestizo en términos del mulato, que es negro con blanco, es Venezuela, indiscutiblemente. ¿Históricamente es así? ¿Y todos? ¿Históricamente es así? Históricamente es así, sí. Quizás por la cantidad de puertos. No por la cantidad de puertos, no, yo creo que es por más bien como ¿cómo te digo? Como el poco cuidado realmente que existió en un país como Venezuela de proteger las distancias sociales. Este es un país que no es igualitario.
No, es lo contrario. Es lo contrario, es decir, porque fíjate que mucho de ese mestizaje, disculpa que te interrumpa, mucho de ese mestizaje es producto de cosas aberrantes como las violaciones que hacían los amos a las negras, ¿ves? A las negras esclavas. Entonces, no es que nos tenemos que enorgullecer totalmente por ese mestizaje, pero ciertamente ese mestizaje nos ha hecho ser un país muy diferente a los países de Sudamérica, un país mucho más atrevido, con mucho más orgullo de ser lo que es. Nosotros no somos gente que agacha la cabeza, nosotros no llegamos así como cuando uno llega al aeropuerto ponte tú en Bogotá y entonces alguien le dice su merced. Entonces, nosotros no decimos su merced. No. Nosotros no llegamos casi, uno llega a Bolivia y en Bolivia, maestro, o en México, doncito, no, aquí no, ¿qué pasó? Te llevo la maleta, ¿entiendes? Sí. Entonces, esa onda que tenemos los venezolanos. Si te dejo un saco, te dice, ¿para qué pasó? Doctor, pase por aquí. Sí, o sea, no. Y si tú llegas al tribunal, pero llegas con un blue jean y tal, dicen, chamo, tú eres el que trae el sobre. Que te dicen que tú eres. Al motorizado eres tú. Yo soy el motorizado tuyo. Sí. Bueno, pero es un tema. Entonces es un país que es así. Y lo valioso que han tenido nuestros líderes, empezando por Bolívar. Mira, Bolívar le decía a Santander, le escribía. Bolívar era muy malandro, ¿viste? Bolívar era totalmente malandro. Bolívar le escribía unas cosas a Santander que era para sacarlo de quicio, porque como él era tan correcto, tan tal, el tipo de la legalidad, de las leyes y tal, dice, mira, Rousseau es un estúpido, le dice Bolívar. Mira, Rousseau es un estúpido. Y Bolívar admiraba a Rousseau. Y se lo había leído y todo, pero mira, el estúpido de Rousseau se equivocó. Quienes tienen que hacer las leyes no son esos hombres que tú tienes ahí, tal, esos patiquines que tienes ahí, no, son estos tipos que llevo yo aquí atrás. O sea, la cuerda de llaneros, que son los que liberaron en América Latina. Pero le tira eso es lo que malandreó a Santander. Más de una vez te voy a decir, en las cartas. Por eso es que Santander era así como, ¿sabes? Yo creo que sufría de asma. Yo creo que le daba una vaina cada vez. Estamos próximos a celebrar una fecha patria, el 19 de abril. Realmente, ¿qué se celebra ese día? Fíjate que hay siempre la tendencia a pensar que el 19 de abril nosotros estamos celebrando o vamos a celebrar la independencia de Venezuela. Pues la independencia de Venezuela no se celebra el 19 de abril, la independencia de Venezuela se celebra el 5 de julio, porque fue el 5 de julio de 1811 cuando se declara la independencia realmente. Pero el 19 de abril es un día tan importante como el 5 de julio, porque el 19 de abril el Cabildo de Caracas declaró la autonomía de la provincia de Venezuela, pero todavía en el marco de la monarquía española. Entonces lo que se hizo el 19 de abril fue el primer paso hacia la independencia en términos de un gobierno autónomo de venezolanos y venezolanas, pero no ante la monarquía española realmente, porque ¿bajo la provincia todavía? Era la provincia todavía, y el problema es que quien estaba mandando en España no era un rey español, sino que era un rey francés que había tomado el territorio español, era el hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte, y entonces contra ese rey y contra la, digamos, ilegitimidad de ese reinado es que insurgen las provincias de Hispanoamérica. La primera es Venezuela, pero también México lo hace en el 2010, en 1810, que se celebra en el 2010, también celebramos juntos la independencia, y el primer grito de independencia, que es para nosotros el 19 de abril de 1810, y después la declaración, se hace un congreso. Tú sabes que una cosa que se discute mucho también es que si formamos una junta, fíjate, se hizo una junta de la gente que estaba en el Cabildo, que son los mantuanos, los ricos, los criollos, y esa junta se le llamó Junta Defensora de los Derechos de
Fernando VII, del rey legítimo. Y entonces todo el mundo dice que eso no era una cosa hacia la independencia porque estaba defendiendo los derechos del rey legítimo, que era Fernando VII. Pero la discusión es que si eso hubiera sido realmente una cosa conservadora y no para emanciparse, no hubieras hecho un congreso en tan poco tiempo ni hubieras declarado la independencia al año siguiente. Es decir, ya estaba en la mira de los que dirigieron el movimiento revolucionario en ese entonces y del pueblo venezolano también, declarar la independencia del Imperio Español. Abril es una fecha emblemática en Venezuela. Sí. Por lo menos del siglo XXI para acá, desde el comienzo del siglo XXI para acá. Abril siempre ha sido una fecha emblemática, ¿no? Hay muchas cosas que se celebran en abril, que se conmemoran en abril. Muchos hechos históricos. Pero lógicamente, bueno, a mí lo que se me ocurre es esto, del 19 de abril, ahí hay una revolución de abril también, que es en la que participa Antonio Leocadio Guzmán, pero hay un acontecimiento muy importante que es el acontecimiento del 11, 12 y 13 de abril, que es del 2020, que es el golpe de Estado que se le dio al comandante Chávez y que realmente fue un golpe de Estado y consolidado, solo que fue revertido en escasas horas. Pero fue un golpe de Estado. Usted que es historiador, ¿ha visto que un presidente derrocado vuelve al poder? En cualquier otra parte del mundo. Ha habido, sí, pero no tan rápido. O sea, nunca tan rápido. Fíjate, Evo Morales no volvió al poder, no, pero volvió al partido de Evo Morales. Es decir, en algunos casos han vuelto. No, pero con el presidente. Presidente en Venezuela incluso. No, en el mundo. Sí, sí ha habido. Sí. No, digamos, no recuerdo, pero no es un hecho tan inusual, ¿oíste? Lo que sí es inusual es que sea tan rápido. Porque ha tenido que haber, digamos, ha tenido que pasar tiempo, batallas, y han vuelto, a lo mejor han vuelto también incluso en otras condiciones. Bueno, en Haití, Aristide fue derrocado y fue repuesto en el poder también por elecciones. Y fue derrocado también inmediatamente. Pero eso ya es como aquí, también fue porque hay la intervención del Imperio norteamericano para ese tipo de acciones, cuando el gobierno que está mandando no le conviene el Imperio norteamericano, ¿no? Pero sí, indiscutiblemente, es un hecho único en su dimensión de la rapidez con la que reaccionó el pueblo y reaccionaron las Fuerzas Armadas, leales al comandante Chávez y al proyecto bolivariano que él encarnó y encarna todavía. Hay una profunda preocupación en el sistema educativo, y la historia tiene que ver con esto. Vemos que el sistema educativo tiene 100 años. Por ejemplo, los pénsulos académicos en Venezuela se mantienen y la realidad ha superado esos pénsulos académicos, ha superado la enseñanza, ha superado una multiplicidad de elementos en cuanto al nuevo sistema de formación académica, lo que debe existir hoy en día. ¿Cómo la historia? Bueno, te digo que en el campo específico de la historia, ahí ha habido, ¿verdad? Mucha investigación, mucha promoción, y sobre todo el comandante Chávez, como gran pedagogo que era, nos dio una visión de la historia, incluso los propios historiadores, diferente a la que teníamos siendo egresados de escuelas de las más prestigiosas en el país de historia, tanto la de Mérida como la de la Universidad Central de Venezuela. Chávez llegó a producirnos un sigma en términos de lo que nosotros estábamos pensando como historia. Chávez lo llevó a un cuestionamiento de la historia que muchos de nosotros nos hicimos con seriedad, con compromiso, además con mucho respeto
por nuestro oficio, ¿no? Porque no es que un presidente no pueda hablar de historia. Yo creo que, primero, que todos los presidentes hablan de historia, porque además una de las cosas, la importancia que tiene la historia, la utilidad que tiene la historia, es precisamente que pueda servir para fundamentar el discurso político. Eso lo hacen muchos presidentes. Ahora, claro, a estas alturas, digamos, de la transformación de la humanidad, etcétera, hay presidentes que es preferible para ellos hablar de la inteligencia artificial, claro, como una cosa de interés político, que hablar de su propia historia. Ningún presidente europeo ni norteamericano hace referencia a su historia. No les importa. Y resulta que de esa historia es lo que nos enseñó Chávez, que de esa historia es de donde vienen este presente. Y que la historia no es una cosa del pasado, la historia es una cosa que es del presente, porque todos los tiempos confluyen en este momento que estamos viviendo, confluye el pasado, el presente y el futuro de este país, de lo que estamos haciendo, de lo que podemos hacer en este momento, pero también lo que podemos hacer del futuro, de acuerdo a unas cosas que sucedieron en el pasado inmediato. Eso, ahorita, políticamente, tú que eres tan interesado en las cosas de las teorías políticas, es una cosa muy importante que sepamos que hay una cosa que se está estudiando en la teoría, en la más alta teoría política, de que se llama el tiempo mesiánico. Y aunque se llame así, que pareciera una cosa de teología, es precisamente un tiempo de revolución política, que uno de los países que está viviendo eso, porque las revoluciones no se dan, no se pueden dar en muy poco tiempo, es precisamente Venezuela, que lo vivió ese tiempo con Bolívar y está viviendo este tiempo de la revolución bolivariana todavía como un tiempo mesiánico, donde el Mesías no es una persona, no es un hombre, no es un líder, es un pueblo que es consciente de su poder y de su capacidad de transformar la realidad para lograr unos estadios de igualdad, de equidad, de solidaridad entre es su propia sociedad, pero también para llevarla como una bandera para otras sociedades en el mundo, ¿no? Ese tiempo lo estamos viviendo nosotros. Así es. Profesor Luis Felipe, para nosotros ha sido un honor haber contado con usted hoy en estas reflexiones que siempre venimos haciendo en Pensamiento Crítico. Y ya para terminar, si yo dijera, profesor Luis Felipe, con su vasta experiencia, un pensamiento concreto, específico, que le haya sorprendido o le haya dado esa expectativa que llena un alma. Yo te decía una frase que es una frase del comandante Hugo Chávez, que expresa toda la epistemología histórica en la que hemos trabajado nosotros, la historia insurgente. Chávez dijo: tenemos 500 años y más de lucha. Seguimos en esa misma lucha. La lucha continúa. Así es. Así es. Bueno. Gracias, profesor. Gracias a ti, Iván. Por habernos acompañado, y gracias a la audiencia, a los que se conectaron, pues le digo respuesta inmediata, y gracias, de verdad, muchas gracias una vez más a todos. Profesor, hasta una nueva ocasión. Muchas gracias. Gracias.